Buenos días. Continuando con las clases que ya veníamos dictando de manera virtual, esta va a ser la tercera de las 4 que tenemos prevista para el dictado del espacio de metodología. En esta unidad, que es la 3 de nuestro cronograma de actividades, vamos a abordar cuáles son las medidas de tendencia central. También figura en el cronograma el dictado del contenido de medidas de dispersión, pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a ver únicamente las medidas de tendencia central y las 3 más utilizadas para este cálculo, que son la media, la mediana y la moda. ¿Cuál es la principal función de las medidas de tendencia central? Si uno vamos a ubicarnos en el trabajo estadístico. Detectábamos alguna situación problemática que queríamos abordar o investigar o realizar algún tipo de investigación estadística. Recolectamos los datos. Una vez que procedemos al proceso de ordenación y análisis, que ya lo hemos visto en las clases pasadas, donde construíamos tablas de distribución de frecuencia, realizábamos los gráficos correspondientes según las variables, lo que vamos a hacer ahora, o lo que nos permiten estas 3 medidas de posición, es encontrar un valor de toda esa serie simple, de toda esa serie de datos que nosotros hemos obtenido, encontrar un valor que sea representativo de todos esos valores que nosotros tenemos. Generalmente se elige el valor que está en el centro de ese conjunto de datos, y es por eso que este contenido o estas medidas se denominan medidas de tendencia central. Vamos a ver, como decía inicialmente, las 3 más conocidas, las 3 más estudiadas, que son la media, la mediana y la moda. Vamos a ver inicialmente cuando tenemos una serie simple de datos, recordando que la serie simple de datos es aquella en donde los datos no están agrupados en una tabla de series de frecuencia. Consideramos la variable, que son las notas de los alumnos en una escuela primaria. Si una maestra, por ejemplo, quiere conocer cuál es el promedio o la nota promedio de los alumnos de la escuela. Tenemos una serie simple, podemos observar que los datos no están agrupados en una tabla. Estos son los valores de la variable: 5, 8, 9, 10, 10, 9 y 9. ¿Sí? Hemos tomado una muestra de 7 alumnos a los cuales se les ha preguntado cuál es su promedio general. ¿Cuáles son las 3 medidas de tendencia central? Habíamos comenzado nombrando la media, que es exactamente lo mismo que el promedio, que es una de las medidas de tendencia central más utilizadas, la mediana y la moda. Vamos a ver primeramente para este caso, es decir, donde la variable está sin agrupar. El promedio, generalmente nosotros calculamos promedio, ¿sí? ¿Cómo se procede para hacer el cálculo? Sumamos todos los valores de la variable y lo dividimos por la cantidad de elementos que tenemos, ¿sí? Si tenemos 7 notas, vamos a sumarlas a las 7 y la dividimos por 7. 60 dividido 7 aproximadamente nos da 8,50. Es decir que en promedio los alumnos tienen una nota igual a 8,50. La mediana, ¿qué es lo que hace la mediana? La mediana lo que hace es dividir a la serie de datos en 2 partes iguales. Es decir, que la mediana es el valor que está justo en el centro de los datos. Primero, para calcular la mediana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar los datos de manera creciente o decreciente. En este caso lo hemos hecho de manera creciente, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más grande. Ubicamos cuál es el valor que está en la mitad. Si tenemos una serie con 7 datos, es fácil ubicar el valor que está en el medio. En este caso va a ser 9, ¿sí? El que está en la posición del medio. Es decir, que la mediana es igual a 9. En el caso de que tengamos una cantidad de datos par, lo que se hace es ubicar los 2 datos que están en el medio y calcular el promedio, ¿sí? La moda. ¿Cómo se calcula la moda? Es sencillo. Es analizar o observar cuál es el valor que más se repite. Podemos observar que el 5 se repite una vez, el 8 se repite una vez, el 9 se repite 3 veces y el 10 2 veces. Entonces, ¿cuál es el valor de la variable que más se repite? El 9. Entonces, esa va a ser la moda, ¿sí? Estas son las 3 medidas de tendencia central que se utilizan para conocer cuál es ese valor representativo del centro de la serie de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando son muchos datos? La serie simple de datos no nos va a servir porque no nos va a dar información de nada. Entonces procedemos a construir las tablas de distribución de frecuencia, que son las que ya hemos visto en la clase pasada.
como veníamos trabajando, todos los contenidos se los va a ir abordando a partir de un ejemplo, ¿sí? Vamos a estudiar el cálculo de medidas de tendencia central para variables discretas, primeramente, y luego para variables continuas, ¿sí? Para las variables discretas consideramos un ejemplo. Una maestra interesada en conocer el número promedio de hermanos de sus alumnos. Para ello tomó una muestra de 25 alumnos. ¿Cuál va a ser nuestra variable? Número de hermanos de los alumnos. Es una variable cuantitativa discreta. Recordando el concepto de las variables cuantitativas discretas, son aquellas que asumen valores enteros siempre y se obtienen por un proceso de conteo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la media aritmética? Primeramente, es una de las que más se utiliza comúnmente. La denotamos con el símbolo como se lo puede indicar ahí, que es una X con una barrita arriba, ¿sí? Otras propiedades son de que son reproductoras del total. ¿Por qué? Porque para calcularla, como se puede observar, consideramos todos los datos y dividimos por el total de los datos, ¿sí? Entonces, al no dejar ninguno excluido, siempre reproducimos el total. La media aritmética no se calcula para variables cualitativas, ¿sí? Se utiliza únicamente para variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. Y es sensible a los valores extremos. Es decir, que si nosotros en una serie simple tenemos valores muy diferentes entre sí, por ejemplo, si en lugar de haber tenido 5, 8, 9, 10, 10, 9, al final de la serie tengo, por ejemplo, un 150, ¿sí? Un valor muy diferente a los que ya venimos trabajando, la media aritmética no tiende al centro de los datos, tiende a ese valor más grande o más diferente de los que se venía trabajando. Entonces, cuando los valores son muy diferentes entre sí, la media aritmética no es una buena reproductora del total, ¿sí? Eso es una de las características de la media aritmética. Ahora, ¿cómo procedemos al cálculo de la media aritmética cuando la serie está agrupada en una serie de frecuencias? La tabla se construye de la misma forma como ya lo habíamos hecho en las clases pasadas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la primera columna, que serían las categorías de la variable, que son los números de hermanos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En la frecuencia tenemos, para la variable, digamos, para la categoría 0, tenemos número de alumnos 1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un alumno que no tiene hermanos. Para la categoría 1 tenemos frecuencia 9, que quiere decir que tenemos 9 alumnos que tienen un hermano. Para la categoría 2, frecuencia absoluta 7, quiere decir que hay 7 alumnos que tienen 2 hermanos, y así sucesivamente. Obviamente la suma de las frecuencias me tiene que dar el tamaño de la muestra. Habíamos dicho inicialmente que eran 25 alumnos, entonces la suma me va a dar 25, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos el promedio en este caso? Si nosotros nos remitimos al ejemplo anterior, o como ustedes siempre calculan el promedio, ¿qué es lo que se hace? Se suman todos los valores de la variable y se divide por la cantidad. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, ¿cuántos ceros se repite una vez? Entonces tenemos un 0. ¿Cuántas veces se repite el 1? 9 veces. ¿Cuántas veces se repite el 2? 7 veces. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener una vez el 0, 9 veces el 1, 7 veces el 2 y así sucesivamente. Entonces tendremos que sumar 0 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 y así sucesivamente. Entonces, para ahorrar, digamos, esa suma repetitiva de los valores, lo que se hace es multiplicar la cantidad de veces que se repite la categoría por la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Si tenemos una vez el 0, ¿sí? Vamos a calcular el producto de la frecuencia, que en este caso es 1, por la variable que es 0, ¿sí? 0 por 1, 0. Ahora vamos a la segunda categoría, que tenemos un hermano, ¿sí? ¿Cuántos alumnos tenemos con un hermano? 9. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar 9 por 1. ¿Por qué? Porque 9 veces se va a repetir el 1, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el 2. 7 por 2, porque vamos a tener 7 veces el 2 y así sucesivamente. Recuerden que todo eso se tiene que sumar. Entonces, para calcular el promedio, en realidad lo que tenemos que hacer es agregar una nueva columna en nuestra tabla, en donde vamos a ubicar el producto de el valor de la variable por la frecuencia, ¿sí? 0 por 1, 0, 1 por 9, 9, 2 por 7, 14, 3 por 5, 15 y así sucesivamente. Al final, ¿qué hacemos con eso? Y lo sumamos, ¿sí?
La suma de eso, lo que luego tenemos que hacer era, tal cual hemos hecho en el ejemplo inicial, dividirlo por el tamaño de la muestra. En este caso es 25. 50 dividido 25 me va a dar 2. Es decir, que en promedio los alumnos tienen 2 hermanos. Otra cosa que es muy importante, siempre cuando hagan el cálculo de una medida de tendencia central, lo que tienen que hacer es hacer su respectiva conclusión, ¿sí? Siempre. Cálculo, medida de tendencia central, cualquiera sea un promedio, una media o una moda, ahí nomás tengo que hacer su conclusión, porque después esa conclusión después me va a permitir hacer una conclusión general de todo el trabajo estadístico. ¿Sí? Muy bien. Eso es con respecto al promedio. Como hemos dicho, en una de las características, ¿qué pasa con el promedio? Cuando los valores son muy diferentes entre sí, no apunta al centro de los datos el promedio. Lo que hace es tender a ese valor extremo. Entonces ahí en ese caso es en donde se utiliza la mediana. En donde la mediana no me interesa cuál es el valor de los datos, sino lo que me interesa es la posición, ¿sí?, del dato que está en el centro de la serie de los datos. Entonces, la mediana, bueno, la notación es M mayúscula E, correspondiente a la mediana, en donde cuáles son sus características, tal cual habíamos dicho, no se ve influenciado por datos o por valores muy diferentes entre sí, porque lo que me interesa en realidad es la posición de los datos, no el valor en sí. Se puede calcular la mediana para variables cuantitativas, discretas y continuas, y para las cualitativas en algunos casos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cuáles son los casos. Para las nominales no se calcula la mediana. Vamos a ver entonces, una vez que tenemos la tabla, cómo se calcula. El primer paso lo que tenemos que hacer es agregar la columna de las frecuencias acumuladas. Recordemos cómo se calculaban las frecuencias acumuladas. Colocamos el valor de las frecuencias absolutas en el primer casillero de la tabla. Luego, a ese valor, que en este caso es 1, lo que hacemos es sumar el que le sigue, que es 9. 1 más 9 es 10, ¿sí? Ahora, a ese 10 lo que hacemos es sumarle la frecuencia que sigue, que es 7. 10 más 7 es 17. 17 más 5, 22, más 3 es 25. Una vez que hemos obtenido la frecuencia absoluta, lo que hacemos es calcular cuál es la posición con la fórmula que ahí se indica en la diapositiva, que es n más 1 sobre 2. N es el tamaño de la muestra. En este caso, ¿cuál era nuestro tamaño de muestra? 25, porque eran 25 nuestros alumnos entrevistados, ¿sí? Entonces, reemplazamos n por 25. 25 más 1, 26. Dividido 2 me va a dar 18. Entonces, esa es la posición de la mediana, no es el valor de la mediana, es la posición. Entonces, ese 18 lo que hacemos es volver a la columna de las frecuencias acumuladas y analizar cuál es el menor valor que la contiene. El 1 no le contiene, le falta. El 10 no le contiene. El 17 tampoco lo contiene, el 18, ¿sí? El 22 lo contiene, sí. El 25 también, pero es el menor valor que lo contiene. ¿Cuál va a ser entonces? El 22. Entonces analizamos, volviendo a la tabla, cuál es el valor de la variable que le corresponde. Es 3. Entonces la mediana es 3, ¿sí? Interpretación. ¿Qué podemos decir del que el hecho de que la mediana sea 3? Que hay un 50% de alumnos que poseen 3 hermanos o más. O si quieren, podríamos decir que poseen 3 hermanos o menos, no interesa. La mediana lo que hace es dividir la serie en dos partes iguales. Entonces tengo la mediana, 50% para aquí y 50% para abajo, ¿sí? No interesa. Lo que me interesa es el del medio, que en este caso es la mediana igual a 3, ¿sí? Una vez que tenemos la mediana, procedemos al cálculo de la moda. La moda es la más sencilla. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es analizar y observar la data y ver, la tabla, y ver cuál es el valor que más se repite, es decir, cuál es el que tiene frecuencia más alta. Si nosotros analizamos la tabla, podemos ver que la categoría 1 es la que mayor frecuencia tiene. Tenemos frecuencia igual a 9, ¿sí? Es el valor más grande de todos los que figuran en la columna de la frecuencia. Entonces podemos decir que la moda es igual a 1. No confundamos con el valor de la frecuencia. Suelen confundirse y poner que la moda es 9. No, la frecuencia es 9, lo que determina que la moda es igual a 1.
¿sí? Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Que la mayoría de los alumnos poseen un hermano. Entonces, haciendo un análisis, generalmente si los datos están bien distribuidos, es decir, que tenemos todos datos parecidos, la mediana y la moda coinciden, es decir, que las tres apuntan a la serie, o sea, al centro de la serie, ¿sí? Ahora aquí en este caso tenemos, por ejemplo, en promedio tenemos 2, 3 y un hermano. Entonces podemos decir que si hacemos un análisis general y analizando las tres medidas de tendencia central, los alumnos poseen en promedio, o la mayoría posee entre 1, 2 y 3 hermanos, ¿sí? Como para hacer una conclusión general de las tres medidas de tendencia central. Esto es en cuanto a el análisis de las medidas de tendencia central para una variable cuantitativa discreta. ¿Qué pasa cuando la variable es cuantitativa continua? Vamos a hacer exactamente el mismo análisis de las tres medidas de tendencia central a partir de un ejemplo, ¿sí? Consideremos el peso de los alumnos de una escuela rural. Nosotros ya hemos construido la tabla con todos los pasos que hemos visto en las clases pasadas, ¿sí? Obtenemos la frecuencia y la marca de clase. ¿Cómo vamos a calcular el promedio o media? Media aritmética es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar una fórmula muy parecida a la que hemos hecho para las variables discretas, a diferencia que en lugar de multiplicar por la categoría, lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Recordemos que en las variables continuas nosotros ya no tenemos categorías con numeritos enteros, sino que tenemos intervalos de frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la marca de clase de ese intervalo, es decir, el punto medio de ese intervalo, por la frecuencia absoluta. En este caso, si tenemos el intervalo que vale 38, 40, ¿cuál es el punto medio? 39, esa va a ser nuestra marca de clase. Lo multiplicamos por nuestra frecuencia, que es 12, y agregamos una nueva columna con el resultado de ese producto, ¿sí? 39 por 12 igual a 468. La marca de clase del segundo intervalo es 41, ¿sí? Ese 41 lo multiplicamos por 19, que es la frecuencia absoluta, y ubicamos el resultado, que es 779. Y así sucesivamente, hasta completar todos los productos, ¿sí? Lo que hacemos finalmente es sumar todos los resultados y dividirlos por el tamaño de la muestra, que serían 50. Ustedes se van a fijar que ahí las fórmulas son un poco más complicadas, por ahí que como ustedes las utilizan en su cálculo regular, ¿sí? Aparece 1 sobre n por la sumatoria de los x sub i por f sub i. No importa, se lo puede escribir exactamente de la misma forma si ustedes ponen 2100 dividido 50, ¿sí? No hace falta que lo escriban exactamente igual como está en la diapositiva. Lo que pasa es que en el módulo, cuando ustedes lean, están los cálculos y las fórmulas escritas así, de esa forma, por eso es que las he puesto así en la diapositiva. Pero es lo mismo si ustedes hacen 2100 dividido 50 directamente, sin necesidad de escribir exactamente igual como están ahí las fórmulas, ¿sí? En promedio, entonces, se puede decir que los alumnos pesan 42 kilogramos. Insisto, no se olviden, una vez que terminen de hacer el cálculo de la medida de tendencia central, tienen que hacer sí o sí su respectiva conclusión. Fíjense que cada una de las medidas de tendencia central tiene una palabrita clave en su conclusión. Por ejemplo, para las medidas aritméticas, la mayoría comienza diciendo en promedio los alumnos pesan. O los alumnos pesan en promedio tal cantidad, ¿sí? Tienen esa palabrita clave. La mediana, el 50% de los datos, tal cosa, ¿sí? Y la moda, la mayoría o en su mayoría, ¿sí? Como ustedes quieran. No importa la redacción, pero sí tienen que hacer referencia al valor obtenido en la medida de tendencia central. Eso con respecto a la media. Con respecto a la mediana, en la mediana y en la moda, para las variables cuantitativas continuas, se utilizan fórmulas que son un poco complicadas, ¿sí? Por ahí a la hora de memorizarlas y a la hora de implementarlas. Yo particularmente suelo, no tengo problema con que ustedes tengan, digamos, alcancen las fórmulas, no hay ningún problema. Lo que sí me interesa es que ustedes sepan cuál es el valor o a qué corresponde cada uno de los datos que figuran en la fórmula. Entonces, más que memoricen la fórmula, me interesa que ustedes sepan qué es lo que me está queriendo decir esa fórmula, qué resultado me está brindando y cuáles son las partes
de esa fórmula. Eso es más interesante o es más, me parece significativo a que ustedes memoricen una fórmula así nada más. Como podrán observar, es una fórmula un tanto larga y complicada. Vamos a ir viendo parte por parte. Primeramente, vamos a detectar, vamos a analizar en nuestra tabla, a partir de la fórmula que se detalla en la diapositiva, cuál es el intervalo correspondiente a la clase mediana. ¿Sí? ¿Cómo lo detectamos así, intervalo? Primero con la formulita. Tienen la sumatoria de las f sub i sobre 2. Esa sumatoria de las f sub i es el tamaño de la muestra, porque es la suma de todas las frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da la suma de las frecuencias? 50. A ese 50 lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 2. Porque la mediana justamente es eso, dividir la serie en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, dividimos entre 2 la serie, eso me da 25. Al igual que lo hemos hecho para las variables discretas, ese valor nos va a dar la posición de la mediana, ¿sí? Entonces, lo que hacemos a ese valor 25 es buscarlo en la columna de las frecuencias acumuladas, cuál es el menor valor que lo contiene. Entonces tenemos el 12 es el primer valor, ¿lo contiene el 25? No, vamos al que sigue. El 31, ¿lo contiene el 25? Sí. Entonces, con esa fila de la tabla es la que vamos a trabajar. Esa fila es lo que se llama clase mediana. Y con esos datos vamos a trabajar para reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces, la mediana. Primeramente, figura una sigla que dice LINF, que quiere decir el límite inferior del intervalo de la clase mediana. Si nosotros analizamos, la clase mediana nos da el intervalo que va de 40 a 42, cuya frecuencia absoluta es 19 y tiene frecuencia acumulada igual a 31, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo? 40. Ubicamos el 40, reemplazamos el 40 en nuestra fórmula. Más, ahora viene un cociente. Tenemos la sumatoria de los f sub i sobre 2. Eso ya lo habíamos calculado inicialmente, que nos daba 25. Completamos con 25 en la fórmula. Menos, y ahí fíjense que tienen una f mayúscula. El hecho de que la f sea mayúscula quiere decir que la frecuencia es acumulada, no es ni absoluta ni relativa, ¿sí? Entonces tenemos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana? El 31 es nuestra frecuencia, digamos, de la clase. La anterior, ¿cuál es? 12. Entonces reemplazamos por 12 en nuestra fórmula. Sobre, y ahí tienen una f minúscula, entonces quiere decir que es una frecuencia absoluta de la clase mediana, ¿sí? Vemos cuál es la frecuencia absoluta, que es 19. Entonces reemplazamos por 19 en la fórmula, ¿sí? Por la amplitud, que se puede observar que van de 2 en 2 los intervalos, ¿ven? Van de 38 a 40, de 40 a 42, de 42 a 44, se puede observar notoriamente que la amplitud es 2 por 2. Yo que les recomiendo siempre lo mismo, porque suelen confundirse a la hora de introducir los datos en la calculadora, ¿sí? Es decir, no es que la calculadora está mal, como les decía inicialmente. Hay veces que nosotros introducimos mal los datos, entonces el resultado va a ser erróneo. Si nosotros separamos en términos de esta fórmula, tenemos el límite inferior, que en este caso es 40, separado de todo el cociente del producto que tenemos después. Yo que les recomiendo que resuelvan todo ese cociente primero, lo multipliquen por 2 y al resultado, que en este caso es 1,37, le sumen los 40, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de confusión e introduzcan mal los datos en la calculadora, ¿sí? Lo que les va a llevar a un resultado erróneo, por más de que el reemplazo en la fórmula esté bien, ¿sí? El resultado en este caso es 41,37. O sea que en promedio, esa va a ser nuestra interpretación, los alumnos pesan 41,37 kilogramos, ¿sí? Perdón, esta es la mediana. El 50% de los alumnos pesan 41,37 kilogramos, ¿sí? Esa va a ser nuestra mediana. Vamos entonces a la última, que es el cálculo de la moda, ¿sí? Para hacer el cálculo de la moda, también tenemos que seguir una serie de pasos. ¿Por qué? Porque la fórmula es también un tanto complicada, ¿sí?
tenemos que primeramente calcular lo que ahí tienen una sigla de sub 1 y de sub 2, ¿sí? Pero capaz que en otros libros, si ustedes buscan en internet o en algún libro que tengan en la casa, aparezcan con otras siglas, pero no importa, ¿sí? Lo que interesa es el cálculo que ustedes tienen que realizar ahí para esa partecita de la fórmula que nosotros le hemos puesto de sub 1 y de sub 2. En algunas fórmulas, en algunos libros he visto que figuraban como A sub 1, A sub 2, no interesa. Lo que sí interesa es qué representa esa partecita de la fórmula, ¿sí? Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es ubicar el intervalo de clase modal. ¿Cuál es el intervalo de la clase modal? Y recordamos la definición de moda. ¿Qué me indicaba la moda? El valor que más se repetía, es decir, el que mayor frecuencia tiene. Observamos la tabla. ¿Cuál es el que mayor frecuencia tiene? Y el intervalo que va de 40 a 42, cuya frecuencia es 19. Ese va a ser nuestro intervalo de clase modal, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar a nuestra fórmula. Ustedes fíjense que comienza de la misma forma que la anterior. Límite inferior de la clase modal. Buscamos cuál es el límite inferior de nuestra clase modal. ¿Cuál es? 40, ¿sí? Reemplazamos a nuestra fórmula. Más D sub 1. D sub 1, ¿cómo se define? Como la frecuencia absoluta de la clase modal menos la anterior, ¿sí? En este caso nos va a quedar 19 menos 12, que es la anterior. Y el D sub 2 va a ser la frecuencia de la clase modal menos la posterior, ¿sí? Es decir, en el D sub 1 le restamos la anterior y en el D sub 2 le restamos la posterior de la clase modal. Ese va a ser nuestro D sub 2. D sub 1 en este caso nos da 7 y D sub 2 en este caso nos da 12. La amplitud, como es la misma que venimos trabajando, la misma tabla, va a seguir siendo 2. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula. 40 era el límite inferior, más D sub 1 que nos daba 7, sobre la suma de D sub 1 más D sub 2, que sería 7 más 12. En este caso nos va a dar 19. Insisto, de la misma forma que la anterior, primero resuelven el cociente y multiplíquenlo por 2. Y a ese resultado le suman 40. Cosa de que no haya ningún tipo de confusión, y por más de que ustedes hayan hecho bien el reemplazo en la fórmula, si ustedes no introducen bien los datos en la calculadora, es probable que el resultado sea erróneo, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la conclusión a la cual podemos llegar? Que el peso más frecuente o la mayoría de los alumnos pesan aproximadamente 40,70 kilogramos. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos, fíjense en un análisis de la media, nos ha dado aproximadamente 42 kilogramos, la mediana 41,37 y la moda nos da 40,74 kilogramos. Sí podemos observar que son tres valores aproximadamente parecidos, ¿sí? Entonces, ese valor va a ser el que está en el centro de los datos, que va a ser el representativo, que va a ser el que va a representar a todos los datos de la serie o a todos los datos que nosotros hemos podido obtener o hemos podido recolectar para resolver o abordar algún tipo de trabajo estadístico. Bueno, espero que les haya sido productiva toda esta clase. Estamos a su disposición, cualquier cosa que necesiten. Recuerden de participar en la plataforma, tienen un foro de dudas, vamos a estar siempre atentos para cualquier cosa que necesiten, o vía mail también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Que tengan un buen día.